Hola, Valladolid. La portada la inspiró César Tomé, que en este escenario nos contó que él iba para piloto de un Águila de espacio 1999. Pero las cosas del espacio van despacio. Me llamo Juan Carlos Gil y llevo 30 años trabajando en el sector espacio. He visto cosas que vosotros no creeríais. Como aquel cohete que lanzó 2 grandes satélites cuyas líneas de código me sabía de memoria. O esa vez en una antigua ciudad secreta en Siberia. Y muchísimos vodkas tras unas pruebas exitosas. Nada de estos momentos deberían perderse como en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de vivir. Pues sí, me dedico al sector espacio, ese mundo paralelo, separado de la vida real. ¿Acaso un patio de colegio para que jueguen multimillonarios a ser astronautas? Y sin embargo, hagamos un experimento mental. Suponed que un día os levantáis por la mañana y por una tormenta solar o una invasión alienígena o lo que sea, pues nuestra infraestructura espacial ha desaparecido. Pues adiós a los servicios de navegación, sin Google Maps, sin Uber, pero también con un tremendo impacto en los tráficos marítimos, aéreo y ferroviario. El mundo dejaría de moverse. Pero es que los satélites de navegación, como GPS y Galileo, también sincronizan el tiempo de nuestros relojes. Y sin esa sincronización, pues los mercados financieros, las redes de distribución eléctrica colapsarían. Internet es muy robusto, sí, pero sin enlaces satelitales, sin ese tiempo coordinado, bueno, pues iría al menos fatal. Sin satélites, las previsiones meteorológicas volverían a ser vagas y a muy corto tiempo. Vaya tela, Isabel. ¿Y os imagináis gestionar una catástrofe sin comunicaciones, sin geolocalización y sin ojos en el espacio? Precisamente cuando cada segundo cuenta. Vale, pero aparte de la navegación, la sincronización de tiempo, las comunicaciones, la meteorología y la observación de la Tierra, ¿qué ha hecho el espacio por nosotros, Pues misiones científicas, tripuladas de exploración robótica, de defensa planetaria o de clima espacial, entre muchas otras. El espacio afecta a todos los sectores de la economía. Si se perdiese, desaparecerían 250.000 puestos de trabajo en Europa directos, 1 millón indirectos y más del 10% del PIB. Sin espacio, el mundo se apaga. Ya lo dijo muy bien Miguel Belló, el primer director de la Agencia Espacial Española. Cada uno de nosotros trata con 200 satélites al día. Nuestra vida sería miserable sin el espacio. El espacio no es anecdótico, el espacio no es un lujo. El espacio es una infraestructura omnipresente y crítica. Pero Naucas Valladolid va del futuro, así que os voy a contar, con vuestro permiso, pues unas cuantas misiones del futuro muy cercano, útiles, punteras y netamente europeas. Vamos con ello. Cada vez dependemos más de los servicios digitales, pero no queremos que nuestra historia clínica, nuestras finanzas o nuestro historial de navegación queden al descubierto. Así que es muy importante cifrar nuestras comunicaciones. Ya lo ha mencionado Tito. Y en este campo se avecina una revolución de la mano de la física cuántica. La distribución cuántica de claves, QKD, explota la física más íntima de nuestro universo para garantizar nuestras comunicaciones. No se trata de una promesa matemática, sino de una certeza impuesta por la propia naturaleza. Ya se están construyendo redes QKD terrestres por fibra óptica, nos lo ha contado Patricia, pero los enlaces ultraseguros por fibra pues apenas llegan un poquito más allá de 100 kilómetros. ¿Sería de alguna forma posible extender estas redes mucho más allá sin comprometer la seguridad? La respuesta está en el espacio. Redes cuánticas, enlaces satelitales. En 2016
Y en honor a Mozi, un filósofo chino que estudió hace mucho tiempo las propiedades de la luz, China puso en órbita el primer demostrador QKD en el espacio, que comunicó un montón de ciudades chinas entre sí e incluso con Viena. A finales de este año, la Agencia Espacial Europea lanzará Eagle One, un primer paso para el despliegue de Iris al cuadrado, la infraestructura para la resiliencia, interconectividad y seguridad por satélite de la Unión Europea. Una gran constelación de satélites de telecomunicaciones multiórbita que empezará a dar servicio en torno a 2030. Y digo yo, si las dos grandes constelaciones actuales de la Unión Europea se llaman Copérnico y Galileo, ¿a qué viene un nombre tan horroroso como Iris al cuadrado? ¿Por qué no llamarla Cajal? Quien ya nos enseñó que hay sistemas que tejen redes de conexiones para intercambiar y procesar información de forma muy eficiente. Bueno, pues ahí lo dejo. La distribución cuántica de claves blindará nuestras comunicaciones desde el espacio. En 2015, LIGO y Virgo nos abrió los oídos a las sopranos celestiales, las ondas gravitacionales agudas producidas en la fusión de estrellas de neutrones y agujeros negros estelares. En 2023, las redes de cronometría de púlsares escucharon las voces más graves, los bajos del universo, el eco del fondo estocástico. Pero si queremos escuchar los sonidos intermedios, los barítonos y tenores cósmicos, pues tenemos que hacer un detector mucho más grande que la propia Tierra. Y eso es lo que pretende hacer LISA, el Observatorio Espacial de Ondas Gravitacionales de la ESA, con colaboración NASA, cuyo logo recuerda mucho, a mí por lo menos, al collar de otra Lisa. LISA estará constituido por 3 satélites a 2,5 millones de kilómetros de distancia y, sin embargo, será capaz de medir desplazamientos inferiores al tamaño de un átomo de helio entre cubos de oro y platino. LISA escuchará de esta forma las ondas gravitacionales producidas por pares de agujeros negros supermasivos mucho antes de que se fusionen, prediciendo así cuándo lo harán y cómo, permitiendo que otros observatorios de todo el mundo se anticipen y puedan observar el evento, abriendo así una nueva era en la astronomía multimensajero. Bueno, ya hemos ido a la Luna, así que el afán ahora no es ir, sino quedarnos allí. Se esperan unas 400 misiones a la Luna en los próximos 20 años y para soportar esta avalancha, bueno, pues son imprescindibles infraestructuras de comunicaciones y navegación lunar. ESA, NASA y la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, están desarrollando LunaNet, un conjunto de servicios para una red lunar, definiendo cosas, por ejemplo, como un tiempo lunar coordinado. El sistema europeo compatible con LunaNet se llama Moonlight, consta de 5 satélites, 4 de navegación y 1 de comunicaciones y permitirá alunizajes autónomos, movilidad en superficie y comunicaciones tanto en la Luna como con la Tierra. El prototipo de navegación de Moonlight se llama Lupin, ha sido desarrollado y probado en Fuerteventura por la empresa española GMV. Y la misión Lunar Pathfinder, que se lanzará el año que viene, demostrará las tecnologías de comunicación lunar. Moonlight se espera que sea operacional en torno a 2030 y nos servirá para comunicarnos y guiarnos en la Luna, un primer eslabón en una infraestructura interplanetaria. Muchos de nuestros satélites observan la crisis climática desde el espacio, pero sus instrumentos pierden precisión con el tiempo y eso es un gran problema porque la incertidumbre de los modelos climáticos, nos lo ha contado Isabel, puede servir de excusa para la inacción. Así que tenemos que reducir esta incertidumbre y también para saber si las medidas están funcionando. Y este es el anhelo de la misión TRUTHS, la misión
climática de la ESA, un sistema que actuará de calibración en órbita para que otros sistemas, para otros satélites que miden que observan la Tierra, como los Copérnico, tengan muchísima mayor precisión. De hecho, TRUDS medirá la radiación entrante y también la reflejada por la Tierra con una precisión sin precedentes, unas 10 veces mejores que los mejores sistemas actuales. ¿Cómo? Pues gracias a un espectrómetro hiperespectral y a un módulo de calibración a bordo trazado directamente al Sistema Internacional de Unidades. Esperamos lanzar TRUDS el año 2031 y esto hará que la incertidumbre climática pues, se convierta en evidencia para la acción. Todo esto está muy bien, pero quizás sea hora de pues reflexionar un poco sobre cómo estamos haciendo las cosas. Ya lo dijo Machado, despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Porque fijaos, en 2009, un satélite que ya no era posible ser controlado, es decir, basura espacial, se interpuso en la órbita de otro operativo y... Bueno, si el sonido se transmitiese por el vacío. El caso es que la colisión produjo 2.000 nuevos fragmentos de basura espacial. Desde el Sputnik, en 1957, hemos lanzado unos 20.000 satélites, pero desde luego no hemos sido igual de eficaces a la hora de retirarlos. En estos momentos, nos lo contaba Lucía, hay unos 13.300 satélites en activo, más de 50.000 trozos de basura espacial grandes, rastreables, fruto de colisiones como las que hemos visto, o restos de lanzamientos, y millones de fragmentos más pequeños que también son muy peligrosos. Nuestras estaciones espaciales, nuestros satélites tienen que hacer continuas maniobras evasivas para evitarlos, y eso pone en riesgo a los astronautas, gasta combustible y, en general, pues amenaza la sostenibilidad del espacio compartido. Otra cosa que no hacemos bien es que a veces se nos olvida apagar las luces de los satélites. Bueno, en realidad lo que ocurre es que los satélites en órbita baja todavía pueden seguir recibiendo la luz del Sol cuando en la superficie ya es de noche, y al reflejarla hacia nosotros, pues los vemos como puntos brillantes que se mueven rápidamente por el cielo. Este vídeo, acelerado 4 veces, es el despliegue de un tren de satélites de la constelación Starlink tras el lanzamiento. Os puede parecer hasta chulo, pero hay que caer en la cuenta de que esto se ve desde vuestra casa, desde las Urdes, desde la cima del Teide o desde el centro del Océano Atlántico. No hay forma de evitarlo y esto mancilla el cielo oscuro que es patrimonio de toda la humanidad. Y el impacto en la astronomía es devastador, ¿verdad, Lucía? Esto es una foto, que ya la ha usado ella, es el cometa Neowise, tomada por Daniel López, pues que está arruinada por trazas de satélites. Y no solo en la astronomía óptica, también la radioastronomía se ve deslumbrada. El mayor observatorio radioastronómico del mundo, el observatorio Square Kilometre Array, SCAO, se está construyendo en una zona remota de Australia prácticamente libre de interferencias de radio. 131.000 antenas trabajarán al unísono, cual bosque de árboles de Navidad cyberpunk, oyendo, detectando las débiles señales de radio del universo primitivo, si los satélites se lo permiten. Esto que veis son medidas de radio en el cielo tomadas desde la propia localización del SCAO. El punto rojo fijo que veis es la radiogalaxia Fornax, la 4ª radiofuente más brillante del firmamento, si exceptuamos a los satélites que se están cruzando todo el rato, cuyas frecuencias de trabajo están perfectamente reguladas, si no se pisarían entre ellos, pero el ruido de su electrónica se fuga y acaba colándose en bandas sensibles a la radioastronomía. Y el impacto de nuestra actividad espacial no se limita a lo que vemos en el cielo, también deja una cicatriz en nuestra atmósfera. Cada lanzamiento emite grandes cantidades de dióxido de carbono, hollín y otros contaminantes, no solo a baja altura, también en las capas altas, donde serán más persistentes y, por tanto, más dañinos.
Y también preocupa el combustible que usan nuestros pájaros una vez en órbita, compuestos hipergólicos como la hidracina o el mercurio en algunos motores iónicos, ambos muy tóxicos. Y los satélites en órbita baja, una vez cumplida su misión, se desintegran al reentrar, varios al día, depositando en la atmósfera alta metales como aluminio, cobre o litio, cuya acumulación, bueno, pues tiene efectos poco todavía comprendidos, desde luego nada buenos, en la capa de ozono y en el clima en general. Y una reflexión incómoda. Los beneficios del espacio no llegan a todos por igual. Las grandes constelaciones de satélites de comunicaciones prometen acceso a Internet desde lugares remotos, pero no están cerrando la brecha digital. El acceso sigue siendo caro y limitado para muchas personas. Y otros usos, como la agricultura de precisión o el prevenir y mitigar catástrofes, pues muchas veces no llegan a esos países que no tienen una industria espacial propia, que son muchas veces los que más lo necesitan y, paradójicamente, sí sufren los impactos negativos que hemos comentado. Afortunadamente, las cosas van a mejor. En el 2029, la misión Clear Space 1 de la agencia retirará por primera vez en la historia un fragmento de basura espacial. La Carta por un Espacio sin Residuos, también promovida por la agencia en el año 2000, europea, en el año 2023 y firmada ya por más de 180 organizaciones, establece que ninguna misión espacial dejará residuo alguno a partir del 2030. Algunas empresas, como SpaceX, están haciendo esfuerzos, bueno, limitados, pero oye, reales, para oscurecer los satélites con superficies menos reflectantes o incluso poniéndoles viseras. Se está promoviendo el uso de combustibles de cohetes menos contaminantes, como el metano o el hidrógeno. Se ha prohibido completamente el uso de mercurio como propelente iónico a favor de gases nobles como xenón o kripton. Y se están explorando otros materiales, como la madera, para que el impacto de los satélites el impacto ambiental de los satélites en larga entrada pues sea menor. Y el uso del espacio como herramienta de desarrollo pues también empieza a abrirse paso con iniciativas como las de Copérnico o Landsat, que ponen sus observaciones de forma abierta para que cualquiera, quien quiera, pueda coger esos datos y explotarlos. O el programa de la ONU Access to Space for All, que permite que universidades y países sin industria espacial propia pues puedan participar en misiones reales. Sin embargo, en mi opinión, esto no es suficiente, vamos, ni mucho menos. Estamos ahora empezando a explorar y a explotar el espacio y tenemos una oportunidad de oro para hacerlo mucho mejor de cómo hemos explorado y explotado la Tierra. Amigos, podemos hacer del espacio un sitio más próspero, más sostenible y más justo. Estoy convencido, de verdad, de que podemos hacerlo. ¿Cómo? Pues con una economía del espacio que genere prosperidad tanto en la órbita como en la Tierra, con un modelo circular que minimice residuos y maximice recursos, y con reglas compartidas que aseguren un acceso al espacio coordinado y en beneficio de todos. Dejadme daros unas pinceladas de estas tres ideas. La economía, el motor de la actividad humana. Sin ella, pues no hay progreso duradero. La economía del espacio es la extensión de nuestra actividad económica a, desde y hacia el espacio. Tres caminos que veo prometedores. Primero, la fabricación de materiales en el espacio imposibles de hacer en la Tierra, como cristales ultrapuros o algunos tejidos biológicos. Segundo, la minería de asteroides, que podría aportar grandes cantidades de materia prima sin seguir degradando nuestro planeta. O la energía solar espacial, mucho más eficiente y continua que en la Tierra, gracias a la ausencia de atmósfera, nubes y el ciclo día-noche. Aunque si queremos usar esa energía aquí abajo, bueno, quedan retos por resolver.
Ninguna de estas cosas ha escalado todavía, desde luego. En parte porque estamos ante un problema del huevo y la gallina. Pues no hay oferta porque no hay demanda. Y no hay demanda pues porque no se está fabricando nada aún. Quizá, como ocurrió en la ruta de la seda, bueno, pues lo que se comercia al principio no sean grandes bienes, sino cosas incluso frívolas, como whisky destilado en microgravedad. Esto es el resultado de una prueba que se hizo en 2015. O chocolate con cristalización perfecta, sin sedimentación, como propone este estudio. En fin, quizá estos caprichos pues, generen rutas logísticas, nuevas tecnologías, una pequeña actividad económica que, quién sabe, en algún momento se pueda convertir en una gran economía del espacio. El modelo circular plantea un uso eficiente y sostenible de los recursos. Fijaos en esto, que a mí me emociona especialmente. Esto que veis es un satélite de comunicaciones lanzado en 2004, el Intelsat 10O2. En 2021 estaba a punto de quedarse sin combustible, cuando otra nave, el vehículo de extensión de misión 2, se acopló a él en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura, moviéndose a 11.000 kilómetros por hora. Y desde entonces, los dos juntos pues, le dota de propulsión para que el satélite pueda seguir desarrollando su función, que es comunicar personas. La sostenibilidad en el espacio incluye actividades como la eliminación activa de residuos o la extensión de la vida útil de los satélites, que ya he comentado, y otras, bueno, pues como el reabastecimiento de combustible en órbita o quizá algún día, es uno de mis sueños, pues reciclar materiales en órbita para reparar o incluso fabricar nuevos sistemas. El espacio hoy se parece demasiado al salvaje oeste. Cada uno lanza lo que quiere, cuando le apetece, hacia donde le da la gana. Los tratados del uso del espacio necesitan una revitalización urgente. El Tratado del Espacio Ultraterrestre se firmó antes de que yo naciese. Y el Tratado de la Luna, que tiene medidas más modernas para el uso de recursos y demás, no ha sido firmado por ninguna potencia espacial. Mientras tanto, florecen acuerdos locales impulsados por grandes potencias que no hacen más que mantenerlas en su posición de poderío, como los acuerdos Artemisa, propulsados por Estados Unidos. El camino hacia el espacio no debería ser una carrera de potencias y de multimillonarios, sino un paseo de todos juntos hacia el futuro. Y eso, en mi opinión, solo puede ocurrir con reglas acordadas entre todos en el marco de la ONU. Amigos, el espacio no es opcional, el espacio es parte de nuestra civilización. Hemos hecho cosas extraordinarias, pero alguna vez hemos descuidado un pelín las consecuencias. Afortunadamente, y es esperanzador, las cosas están empezando a cambiar, pero podemos hacerlo mucho mejor. Podemos usar nuestra humanidad y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza para conseguir que todos los habitantes de este planeta tengan una vida plena y con propósito, para ampliar nuestro conocimiento del firmamento y para llevarnos hasta las estrellas. Que ya me gustaría a mí haber dicho esta frase, pero es de Carl Sagan. Ojalá sepamos estar a la altura. Gracias.